¿cuál sería el objetivo y los principales componentes de la política de drogas que implementaría en caso de ser presidente? Y le doy la palabra al senador Robledo. En primer término, señalar esto. Este es un problema que tiene por un lado víctimas y por otro lado victimarios. Las víctimas son los consumidores de estas drogas y los campesinos productores, pues los que están vinculados en la base del negocio. Y los victimarios, pues son los narcotraficantes, como es apenas obvio. ¿Qué hacer? Esto tiene una solución última, que es una solución, llamémosla de bala de plata, que fue la misma que se le aplicó al alcohol en Estados Unidos cuando los tiempos de la prohibición, que es la legalización. Inclusive eso lo planteó pues Premio Nobel de Economía el señor Milton Friedman. Porque aquí lo que hace que el negocio exista y que el crimen exista, etcétera, no es el consumo estrictamente hablando, sino el narcotráfico, la prohibición. Si esto no fuera ilegal, sería otra historia. Dicho esto, también dejo claro, no voy como presidente de la República a legalizar pues todo este negocio. Eso sería pues un absurdo político. Esto no se puede hacer si no hay un acuerdo global al respecto. Pero sí es un tema que hay que plantear con toda franqueza y con toda claridad. Lo tercero que quiero señalar es esto. La, la solución, entre comillas, que se le ha dado a esto, la ha venido definiendo Estados Unidos, perdón, desde hace por lo menos 50 años. Y los hechos demuestran que el fracaso ha sido rotundo, porque violencia espantosa y el problema del consumo en el mundo sigue siendo básicamente igual y el negocio del narcotráfico no se ha modificado. Siempre, absolutamente siempre, ha existido abastecimiento de estos psicoactivos en las calles de las ciudades, de las grandes potencias. Ninguna política ha impedido que la droga llegue a donde tiene que llegar para hacerse el negocio. Luego el fracaso es manifiesto. Ahora, el fracaso ha sido manifiesto sobre todo para Colombia, pero no para todo el mundo. Entonces me detengo en el tema del Plan Colombia, que es el plan que ha orientado en Colombia desde hace mucho rato toda esta política y que es un acuerdo hecho con los Estados Unidos, sobre el cual hay pues mucha ignorancia y muchas falsificaciones de la realidad. Lo primero es esto, sorprendente pero es cierto, el 89% de todos los recursos que se han gastado en el Plan Colombia ha sido plata del Estado colombiano, no el Estado norteamericano, del total de los recursos gastados. Lo segundo que se conoce poco es que de las 10 estrategias del Plan Colombia, la primera estrategia es un TLC con los Estados Unidos. Andrés Pastrana, que fue el que tramitó esto, ha sido explícito en señalar que uno de los puntos más importantes del Plan Colombia es la exigencia del TLC. Es más, hay una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional que es convertir en realidad y en compromisos legales de Colombia lo planteado en el Plan Colombia, incluida toda la política de privatización del Estado colombiano, de los servicios públicos y del sector financiero. Y ojo con esto, ¿saben cuál es la estrategia frente a la droga? Dice textualmente el Plan Colombia: reducir en un 50% el cultivo como el procesamiento y la distribución de la droga. O sea, que es mentira cuando se dice que el Plan Colombia se diseñó para acabar con el problema del narcotráfico. Eso no se les ha pasado por la cabeza. Los dos últimos acuerdos del gobierno de Estados Unidos con el presidente Santos y con el presidente Duque apuntan a este mismo 50%. O sea que el negocio se va a mantener incólume. Esto es importante que los colombianos lo sepamos. ¿Cuál es la propuesta que estoy haciendo? Primero, consumidor es un problema de salud pública que debe atenderse con todos los criterios democráticos que tienen que ver con salud pública. Segundo, no más fumigaciones con glifosato por todo su impacto ambiental, pero es que además nos cuestan 72 millones de pesos por hectárea. El gasto en los últimos 9 años ha sido de casi 80 billones de pesos y el problema, repito, sigue ahí porque además nunca han pretendido terminarlo. Hay que hacer una política de sustitución de cultivos tratando con criterios democráticos a los campesinos, pero esto requiere modificaciones a los TLCs, porque uno no le puede pedir a los campesinos colombianos que cultiven otras cosas cuando pasamos de importar 500.000 toneladas de productos agrícolas en 1990 y vamos en 14 millones. Y en los próximos años deben desaparecer la leche, el arroz y están en altísimo riesgo por otros TLCs, el azúcar, la panela y la palma aceitera.
También hay que señalar con toda precisión persecución al narcotráfico, por supuesto que sí, en todas sus expresiones. Que Estados Unidos haga más de lo que está haciendo, porque es que hace bien poco. ¿Ustedes alguna vez han visto que a un narcotraficante norteamericano lo capturen? ¿Alguna vez han oído un escándalo de ese tipo? Y el negocio donde se hace más grande es allá donde está la plata grande. Y por último, para estar pues sometido a las exigencias del tiempo, hay que proteger y garantizarle la vida a una cantidad grande de líderes sociales que busca soluciones democráticas para este problema. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Robledo. En un gobierno liderado por usted, ¿reanudaría la aspersión aérea con glifosato? Senador Robledo. ¿Su gobierno apoyaría la regulación del uso recreativo del cannabis? Sí, pero le cambiaría el nombre. Es que el recreativo crea mucha confusión. La siguiente pregunta es más larga y otra vez voy a darles harto tiempo para que respondan. Actualmente se implementa en Colombia el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que es el PENIS, que es el más grande número de hogares vinculados del mundo. Específicamente en programas de sustitución de cultivos ilícitos, ¿implementarían ustedes este tipo de intervenciones en un eventual gobierno liderado por ustedes? ¿Cuáles serían los elementos centrales de este programa? Y empezamos con el senador Robledo. Sí, a ver, si vamos a hablar de programas sustitución de cultivos, lo primero que habría que es permitir que haya cultivos con que sustituir. Y resulta que eso está prácticamente prohibido en Colombia. Yo quiero enfatizar una cosa que ya mencioné. Empezamos importando 500.000 toneladas de productos agrícolas y vamos en 14 millones de toneladas. Y de aquí al 2026 debe desaparecer la producción de leche en Colombia. Al 2030 debe desaparecer la de arroz, de acuerdo con los TLC suscritos con Estados Unidos y con la Unión Europea. En el momento en que hagan un tratado de estos con el Asia y están trabajando para hacerlo, debe desaparecer la producción de azúcar y de paso la de panela. Y probablemente la de caña, la de palma aceitera también. Entonces aquí la primera discusión que hay que hacer si estamos hablando de agro es si Colombia va a producir sus alimentos y va a producir de verdad o vamos a seguir con el embeleco de que destruimos la producción agropecuaria con el cuento de que se le va a exportar un aguacate a un chino o una uchuva a un japonés. Es el debate central que hay que hacer sobre el asunto agrario y es parte del tema del narcotráfico del que estamos hablando. Aquí no le podemos seguir diciendo a los campesinos que sustituyan y con qué sustituyen. Es que estos tratados le han prohibido producir a Colombia, estrictamente prohibido. Les doy cifras, miren, subsidios gringos al agro 50.000 millones. Europeos 100.000 millones, chinos 180.000 millones y europeos solo la Unión Europea, sin contar los respaldos individuales. ¿Saben cuánto se gasta Japón, que no es un país agrícola? 37.000 millones de dólares en subsidios. Y aquí a los campesinos lo único que hacen es darles malos consejos, echarles cuentos, demagogia barata para comprarles los votos. Esa es la realidad. Ustedes notarán que hablo irritado de este tema porque es que llevo 30 años en esta lucha. 30 años en esta lucha. Y está prohibido hablar de que hay que modificar los TLCs. Entonces, este es el único país del mundo que le proponen un acuerdo. El acuerdo nos vuelve trizas, pero el acuerdo no se puede cambiar. Sí se puede cambiar. Quien diga que no se pueden modificar los TLCs falta la verdad. Hay cláusulas en los tratados que con precisión dicen que se pueden no solo modificar, sino denunciar, que sería prácticamente derogarlo. Entonces, este es el debate que yo pienso que hay que hacer, porque si no, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se habla de sustitución de cultivos si está prohibido producir? Es lo que está en la práctica prohibido. ¿Cómo vamos a competir de esta manera? Nuestros cultivadores están metidos en estas cosas es porque no tienen otra salida, no tienen alternativa, para no mencionar de otro conjunto de problemas que hay en la producción agropecuaria colombiana, porque es un desastre todo lo que sucede allí. Pero repito, lo principal es que hasta 1990 colombiano comía colombiano como línea estratégica de la producción agraria. Y de allá para acá la línea es colombiano come extranjero como línea principal, porque los que en este terreno mandan en Colombia son los intermediarios, los importadores y el gobierno del presidente Duque, y estos gobiernos representan son esos intereses extranjeros y los intereses de los intermediarios criollos. Muchas gracias. Varios de ustedes lo han mencionado y queremos ahora hacer la pregunta explícitamente, que tiene que ver con cómo estas intervenciones orientadas a controlar la oferta de las sustancias han tenido a veces consecuencias no intencionadas que producen violencia y riesgo para las comunidades.
¿Cómo lograrían ustedes realizar intervenciones de política de drogas sin poner en riesgo a las comunidades ni a sus líderes? Sí, este tema de la violencia pues en las zonas de cultivo de coca tiene que ver con la pregunta anterior, ¿no? Sí, hay una pregunta que hay que hacerse: ¿por qué la gente se va para esas lejanías a una vida horrible, sin ningún recurso, sin posibilidades y someterse a la violencia? En muy buena medida la gente del agro se va hacia esas zonas porque en las zonas, digamos, abiertas de Colombia, donde hay más poder del Estado, más posibilidades, pues no están en los cultivos de nada, están en ganadería extensiva o en nada, porque la línea aquí es colombiano come extranjero. Entonces aquí nos parece una genialidad a los que gobiernan renunciar a producir la dieta básica de la nación, que es lo que se ha hecho en Colombia, para agregar a venderle una uchuva a un japonés, un aguacate a un gringo. Yo ahí disiento. Y eso no quiere decir que Colombia se enclaustre y se cierre, eso es paja, eso es demagogia que se hace. Aquí estamos discutiendo es cómo podemos producir en el agro nacional la dieta básica de la nación, esa es la discusión, que es lo que hacen todos los países serios del mundo. ¿Por qué Japón no importa todo su arroz? Porque tiene una política de seguridad alimentaria y le mete 37.000 millones de dólares a cuidarlo, y aquí regalamos el mercado interno con el cuento de hacer otras cosas, pero esto se vuelve violencia. Porque si esos campesinos, en vez de estar allá, estuvieran en las zonas centrales de Colombia, no estarían deforestando, ni estarían cultivando coca, sino que estarían en estos otros negocios. Es lo primero que quiero plantear. Si esto no tiene una atención integral, no va a ser posible resolverlo. El otro aspecto que quiero señalar es esto: no es posible que un negocio que tiene esas rentabilidades, siendo ilícito, no sea un negocio de criminales. Es que eso va pegada una cosa de la otra. En el siglo XIX algún economista inglés dijo que el capital, con el 300% de ganancia, no había crimen que no se atreviera a cometer aún a riesgo del cadalso. En esos días el ejemplo era la trata de blancas y el contrabando, ahora es el narcotráfico. Entonces aquí tenemos un problema complicadísimo que tiene que ver con la ilegalidad. Vamos a estudiar por qué la prohibición en Estados Unidos del alcohol y por qué después lo desprohibieron. Y el problema de la violencia se cayó al piso. ¿Y por qué el señor Milton Friedman dice lo que dice? Que es un neoliberal, pues, digamos, idolatrado. Además, ahora yo repito, yo no estoy proponiendo que hagamos eso en Colombia ya, porque no se puede, pero sí pongo el dedo en la llaga. Sí pongo el dedo en la llaga. No es posible que un negocio, que un delito que produce esas rentabilidades no sea un negocio brutal, sanguinario, bárbaro, porque es que eso es proporcional a las ganancias que estén en juego y a la capacidad de corrupción de la fuerza pública y del poder del Estado y de todo. Esa es la realidad que tenemos. Ahora, mientras eso no se resuelva, pues necesitamos que la policía y la fiscalía y los jueces actúen de la mejor manera y con los criterios más democráticos, pero yo me temo que siempre va a ser insuficiente, porque entre otras cosas, uno con un capitalismo de míseros $6.000 de producto por habitante, pues tampoco podrá tener la justicia y la fuerza pública que requieren los problemas nacionales, porque no le alcanza la plata. Es que es así de simple. Uno no puede tener soluciones de país capitalista con un país como Colombia, que la verdad es que es feudo capitalista. Así saquen pecho quienes nos han gobernado y digan que este es el país de las maravillas. Muchas gracias. Hemos hablado mucho de lo que ocurre en la Colombia rural, en la Colombia profunda que mencionaba la señora Francia Márquez, y sin duda ese es un tema fundamental para la política de drogas. Está también, sin embargo, el tema de las ciudades y el tema de la violencia urbana, el microtráfico y el mercado ilegal de drogas, que hoy en día, y tenemos un ejemplo tras otro casi que de forma cotidiana, donde las drogas de alguna manera inciden en los niveles de seguridad en las ciudades. ¿Cómo enfrentarían ustedes la violencia urbana generada por el microtráfico y el mercado ilegal de drogas? De nuevo, tendrán 3 minutos para cada respuesta. Senador Robledo, por favor. Sí, la primera parte de la respuesta es que al delito pues hay que enfrentarlo haciendo los mayores esfuerzos porque el Estado tenga el monopolio sobre la fuerza. Ese es parte del proceso civilizatorio. Uno de los grandes saltos que tuvo la humanidad en su proceso civilizatorio fue garantizar el monopolio del Estado sobre la fuerza. Monopolio que está perdido hace por lo menos un siglo y es parte del problema. O sea que necesitamos Estado, es la primera cosa que necesitamos. Pero necesitamos un Estado, por supuesto, garantista, democrático, no fascistoide ni ese tipo de cosas, pero necesitamos un Estado. Y entonces, ese Estado, ¿para que haga qué? Frente al delito urbano que estamos hablando, pero en general todos los delitos. A la señora que le roban el celular también hay que atenderles, hay que garantizarles su protección. Para eso necesitamos ¿qué? Necesitamos fuerza pública suficiente para atender esas necesidades.
bien adiestrada, bien entrenada, etcétera, etcétera. Esto es un problema de policía que hay que atender con policía. Necesitamos un problema de justicia que tiene que ver con jueces y que tiene que ver con fiscales y con toda la estructura que eso requiere, ¿sí? Para que se atiendan las necesidades ciudadanas. Probablemente se necesiten también algunas reformas legales. Yo no estoy tan convencido de que eso sea lo más urgente, porque cada vez pienso más que el problema no es de falta de normas, sino de falta de aplicación de las normas. Pero entonces aquí vuelvo a un tema que va a ser recurrente en toda mi campaña. No es suficiente la justicia que tenemos, ni es suficiente la fuerza pública que tenemos, no es suficiente. Y no es suficiente en buena medida porque Colombia tiene un gasto por habitante público de 10 veces menos que el de los países desarrollados. Es que aquí queremos, repito, soluciones de país desarrollado y aquí lo que predomina es el subdesarrollo. $6.500 de producto por habitante antes de la pandemia, 10 veces menos que Estados Unidos y en general que los países europeos. Y eso se traduce en menos gasto público por habitante, y eso se traduce en menos justicia, en menos fuerza pública, en menos absolutamente todo, en más corrupción, por supuesto también, y si además la plata se la gastan en politiquería y en corrupción y en ese tipo de cosas, pues las cosas son peores. Entonces, claro, aquí sí necesitamos normas particulares y decisiones particulares y todo, pero yo llamo la atención sobre la habilidad estructural que tiene la economía nacional y sus relaciones sociales. Miren, nosotros los que estamos aquí en esta universidad, en cierto sentido somos como una especie de curiosidad antropológica en Colombia. Bajémonos de la nube de que esto es Colombia. Esto no es Colombia, no lo es. Ahora, yo no me quejo, he estado toda la vida en la parte moderna de Colombia, pero el país no es así. Caminemos 10 cuadras y ¿qué es lo que encontramos? Y entonces ahí toca otro tema que es súper clave para reducir el delito. Tiene que haber empleo y tiene que haber comida y tiene que haber ingreso, pero es que también pedirle a la gente que se siente en un quicio, aplaudir al presidente de la República mientras se muere de hambre. Con esto no estoy justificando el delito de ninguna manera, pero sí estoy señalando que la pobreza y la miseria son caldos de cultivo para todo tipo de actividades delictivas, empujan a la gente hacia el delito. O sea, aquí hay un problema que es mucho más complejo que la solución micro de quién tiene la genialidad de una cámara que ponen en un poste y se arregló el problema. No, la cosa es más compleja, insisto. Colombia tiene un problema estructural severo, gravísimo, y quienes nos han gobernado nos andan metiendo el cuento que aquí no hay nada importante que cambiar porque ellos tienen los parches, los pañitos de agua tibia para arreglar los problemas. Muchas gracias. La última pregunta tiene que ver con un tema internacional. Varios de ustedes han mencionado el tema del consumo, que está sobre todo por fuera de nuestras fronteras, el tema militar, cuando hablamos de Plan Colombia, digamos, también ahí hubo un tema de asesoría significativa para adelantar la lucha contra las drogas en Colombia, está el tema económico y la pregunta sobre qué sustituir y cómo esa política se enmarca en los TLCs, está el tema del consumo también, que obviamente ocurre por fuera, y la producción de alternativas. Es decir, el tema internacional aparece de muchas formas, pero un tema que no han mencionado y que María Alejandra sí mencionó al inicio es el tema de Estados Unidos. Es el país que probablemente mayor incidencia tiene en cómo diseña Colombia su política de drogas. Entonces, ¿cómo manejarían ustedes esa relación con Estados Unidos frente al narcotráfico? Y también obviamente agregarían algunos temas a los lineamientos expresados en ese comunicado al que hizo alusión María Alejandra al inicio. Sí, digamos esto, en mi gobierno se aplicará para las relaciones internacionales los criterios de la ONU. Eso ya está inventado, solo que no se aplica. ¿Cuáles son los criterios de la ONU? No? Relaciones entre todos los países, en pie de igualdad, con respeto mutuo, intercambio de beneficios recíprocos, respeto a las soberanías nacionales, o sea, no una relación de estados poderosos y estados vasallos. Eso es finalmente lo que plantea la ONU y eso está perfectamente planteado y perfectamente claro. El problema es que eso no se aplica, es el pequeño efecto que tiene, es que eso no se aplica, pero bueno, ese será mi criterio, el de mi gobierno, y nos relacionaremos con todos los países del mundo dentro de esos criterios, es lo primero que quería decir. Lo segundo es esto, esta carta del gobierno norteamericano que tiene que ver con el tema de los cultivos ilícitos, pues sí, bienvenido que no mencionen el glifosato, porque ellos fueron los que dieron la orden. No sé si eso quiere decir que no se va a volver a dar la orden, pero en todo caso eso no cambia los problemas estructurales que yo he planteado. Aquí tenemos problemas estructurales con este lío del narcotráfico, empezando porque pues ya sabemos que el prohibicionismo genera corrupción, delincuencia, violencia, etcétera, etcétera, y en eso la carta no cambia nada.
Hay que dejarlo perfectamente claro. O sea, ahí no hay un viraje estratégico del punto de vista de Estados Unidos frente a este asunto. Y mucho menos toca el primer punto del Plan Colombia, que debería tocarlo, ese que dice que hay que hacer TLCs porque aquí los 4 pesos que dan y tenemos que pagarlos, así sea desbaratando la economía nacional. Ahí no hay cambios. Quiero enfatizar que ahí no hay cambios. Ahora, llevamos 30 años aplicando este modelo neoliberal del libre comercio desde la apertura de César Gaviria. Bueno, la empezó Virgilio Barco por una orden del Banco Mundial. Ahí lo escribió Abdón Espinosa Valderrama, que no era de la oposición ni mucho menos, exministro de Hacienda explicó eso. Entonces, ese es un tema que hay que mirar porque yo sigo insistiendo. Si Colombia no desarrolla su economía de mercado, no crea más empleo, no crea más riqueza, no podrá resolver sus problemas. No es posible. No podemos tener calles como las europeas con pobreza africana, o mejor, sí podemos, pero poquitas. En las que nosotros vivimos, pero no en las que vive el resto de la gente. Luego, aquí hay un tema del modelo económico y social que si no se resuelve, no se resuelve nada. Repito, un país no se puede llenar de calles como las europeas con pobreza africana, y le digo con todo respeto por los africanos, es simplemente para mandar el mensaje. Entonces, aquí tiene que ponerse un gobierno en la dirección del Estado que apunte a modificar cosas estructurales que son de fondo dentro de la economía de mercado y que inclusive le plantee al mundo. Con este escándalo que tenemos de la pandemia, ¿ustedes sí creen que este mundo que está operando es un mundo democrático, un mundo que se preocupe por la suerte de los débiles, que nos trata a todos los países en pie de igualdad con los poderosos, o nosotros somos el trompo puchador de las ambiciones de las grandes potencias? Este es un debate que hay que abrir. Aquí no puede haber debates vedados. Es que nos tienen prohibido hablar de ciertos temas, prohibido hablar de ciertos temas, y ya nos dijeron, es que de eso ni hable, senador Robledo, que eso está prohibido. ¿Y por qué? Porque hay temas prohibidos cuando la experiencia demuestra que lo que estamos haciendo no funciona. Así repito, a mí me haya funcionado, pero es que el problema no es si a mí me ha ido bien y a ustedes y a nosotros nos ve bien, sino cómo le va a Colombia. Gracias. A Colombia es el deber mínimo que tenemos. Muchas gracias. ¿Cuál será el enfoque de género en su política de drogas? Varios han dicho que las mujeres tienen una experiencia distinta de cara a la violencia en los territorios, de cara a la problemática de la política de drogas, y efectivamente entonces parece ser importante pensar en esa dimensión, y les propongo a continuación que lo hagan. Yo milito en Dignidad, que es un partido nuevo que nos escindimos del polo. Y en este tema de las mujeres, pues somos militantes. Toda nuestra estructura organizativa y programática milita en la causa de la lucha en contra de la discriminación y el maltrato a las mujeres. Esa es una posición que es de mi partido y que es la mía desde hace mucho rato, y ese es un tema que he estudiado. Primera cosa. Segunda cosa que señalo, las mujeres con sus luchas, con el respaldo de sectores democráticos, han logrado, digamos que una casi total igualdad frente a la ley en Colombia. Pero una cosa es la igualdad frente a la ley, producto del desarrollo de la economía. Esto es bien importante como rasgo principal, y por eso enfatizo tanto en que hay que desarrollar la economía nacional si queremos tener base material para la solución de todos los problemas. Producto de esas luchas, repito, lograron básicamente la igualdad ante la ley. Sin embargo, a las mujeres en Colombia las siguen maltratando de todas las maneras, a las mujeres y a los afros o a los negros, como los queramos llamar, o a los indígenas, o a los niños o a los ancianos, porque la cultura nacional, la que predomina, es una cultura tremendamente racista, machista, clasista, profundamente reaccionaria, porque quienes nos han gobernado nunca han hecho ni el menor intento para auspiciar cambios en la cultura. En mi gobierno, a lo largo de 4 años, vamos a hacer una muy profunda campaña cultural contra la discriminación y el maltrato a las mujeres, a los afros, a los indígenas y todo. 4 años enteros de cine, libros, revistas, conferencias, foros, películas, poesía, lo que sea, bregando a convencer a las colombianas y a los colombianos de que eso no puede seguir siendo así. Y espero que ese programa quede tan bien hecho que se vinculen los departamentos y los municipios, y que quede tan bien hecho que el gobierno que siga se vea obligado a continuarlo. O sea, hay que derrotar en el terreno de la cultura toda esta sociedad machista y patriarcal que padecemos. Muchas gracias. Tenemos por último una pregunta que nos devuelve al tema del cannabis medicinal. Todos ustedes manifestaron estar a favor del cannabis medicinal. ¿Cuáles serían las 2 o 3 o una medida concreta para promover esta industria? Y esta vez les voy a dar solamente 1 minuto, con su perdón.
Este caso del cannabis medicinal es una foto de cuerpo entero a lo mal que se gobierna Colombia. Ese cultivo del cannabis estaba prohibido en Colombia en todas las condiciones, entonces se cambia la ley para que se pueda cultivar en Colombia para utilizarlo en uso medicinal. Pero curiosamente la ley no dice nada sobre quién lo va a producir y entonces ¿qué terminó sucediendo? Nosotros producimos la materia prima y el procesamiento, o sea, donde se agrega valor, donde hay desarrollo científico, donde está la parte del león del negocio, se hace en el exterior. Esa es la mentalidad de quienes nos gobiernan. Es que siguen echándonos el cuento que da lo mismo crear riqueza aquí que crear riqueza en el exterior, que da lo mismo transnacional que producción nacional, que da lo mismo colombiano y que extranjero, y así no se puede construir ningún país. Ningún país del mundo que tenga éxito se ha construido de esa manera. Y este es un ejemplo doloroso de cómo teniendo la ventaja no se utiliza a nuestro favor, sino que se utiliza a favor de los poderes extranjeros. Lamentable. Y no es que uno no se pueda relacionar con los extranjeros, pero hagamos negocios buenos, no tan malos. Muchas gracias.